La congresista Mirta Vázquez es vicepresidenta de la Comisión de Ética, la tenemos pauteada y está con nosotros ya para hablar sobre el tema. Congresista Vázquez, buenos días, bienvenida a Nacional. Sí, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿qué ocurre en la Comisión de Ética? Usted plantea sesiones extraordinarias y lo que muestran hoy, como decíamos los diarios, es que no hay ninguna sanción hasta el momento. Sí, justamente, fíjense, la Comisión de Ética, siendo una comisión tan sensible, en principio ha sido una comisión que en este periodo se ha instalado tarde, pero posteriormente hemos estado intentando hacer esfuerzos por avanzar con los casos que se nos había asignado y han interferido una serie de situaciones. Es verdad que por ejemplo, se han suscitado interrupciones y se han suspendido varias sesiones porque se cruzaban con los o porque hubo semana de representación, y en ese sentido había que ser proactivos. Por eso es que yo envié un documento a la presidencia de entonces de la comisión pidiendo de que evaluáramos un plan con medidas, por ejemplo, de sesiones extraordinarias para que se pueda avanzar con el trabajo. Sin embargo, también a esto ha sobrevenido la renuncia del presidente de la comisión y lamentablemente el partido político que tiene la presidencia de esta comisión hasta el día de hoy no ha nombrado el nuevo presidente. Nosotros esperábamos que este último jueves que hubo pleno se pueda no solamente anunciar sino aprobar la designación del nuevo presidente. Sin embargo, eso no ha ocurrido y eso preocupa, por supuesto, porque va a generar todavía más retrasos en esta comisión que tiene pendientes tantos casos, algunos bastante sensibles, ¿no? Congresista Vázquez, ¿usted considera que la Comisión de Ética no está cumpliendo su trabajo? 109 días de funcionamiento de esta comisión y prácticamente se ha perdonado todo tipo de inconductas. Se repite esta frase de Otorongo no come otorongo en este nuevo parlamento, congresista. A ver, yo creo que esta comisión en realidad ha hecho esfuerzos y no han sido lo suficientes efectivamente como para avanzar en la resolución de estos casos. Es verdad también, y hay que admitirlo, hay varios casos que han quedado archivados, siendo desde mi perspectiva bastante delicados y que la comisión debió asumirlos. Eso ha sido una decisión de la mayoría de miembros de la comisión, pero creo que hay también varios casos que están ya en investigación, que ya están a punto de emitirse la resolución final. Lo que pasa es que justamente esta situación del cambio del presidente, de la renuncia del presidente, está retrasando. Entonces, más que haberse acabado la ética o o que definamos que es una comisión de otorongo no come otorongo, en realidad yo creo que en este momento hay una falta de diligencia, hay una falta de proactividad, pero que todavía se podría corregir. Yo creo que de cara a la población tenemos que dar muestras de que, como han dicho muchos partidos políticos, que somos un Congreso diferente. Sí, pero eso hay que demostrarlo y ahí cada partido político tiene que hacerse cargo de las decisiones que su representante está tomando en esta comisión, ¿no? Ahora, en el caso del congresista Guillermo Aliaga, se desestimó las investigaciones por sus presuntas vinculaciones al caso de los cuellos blancos del puerto. ¿En este caso no hubo una especie de blindaje contra este congresista? Miren, a mí lo que me preocupa mucho de ese caso, porque justamente yo planteé que ese caso entrara y lo asumiera la comisión de oficio, porque es un caso que tiene indicios sobre un tema serio. Entonces lo que me preocupa es que la mayoría de miembros de la comisión haya decidido archivar liminarmente este caso. Es decir, que ni siquiera pasó a la etapa de una indagación preliminar, en la cual uno no está acusando ni está ya señalando una sanción para el congresista, sino que es una etapa preliminar que busca recoger mayores indicios para saber si realmente el caso amerita ser investigado o no. Y lo que a mí me preocupa es que esas primeras etapas se están cerrando o están los casos siendo archivados a esta instancia. Entonces, sí hay que expresar
y nuevamente yo hago un llamado a los partidos políticos, porque creo que estas decisiones de sus representantes en esta comisión tienen que ser tomadas de la manera más responsable y fundamentada de cara a que la población necesita entender por qué se archivan estos casos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Joseph Pérez. Cualquiera no recuerda el nombre del congresista, no es muy conocido, pero si recordamos lo que hizo, el mentar la madre al presidente de la República, nos vamos a acordar todos. Y ese caso está entrampado, o sea, como si nada hubiera pasado, congresista Vázquez. Ese caso está justamente en etapa de investigación y se tiene que llamar ya al congresista y bueno, para que realice sus descargos, etcétera. Pero justamente como otros casos se ha quedado estancado porque hemos estado en este interín donde el presidente renuncia y no sabemos si ya se va a poner un nuevo presidente. Yo he tenido que llamar a una sesión para no interrumpir los plazos, pero se necesita al presidente designado, digamos, como para que avance con este tipo de investigaciones. Pero el reglamento señala que ante la ausencia del presidente puede usted asumir como vicepresidenta. Sí, y lo he hecho, y por eso es que hemos sesionado y yo estoy incluso firmando algunos documentos que tienen que ver con el avance de los procedimientos, pero ojo, la sesión pasada sesionamos y ya para entonces el partido político Somos Perú había anunciado en medios de comunicación que ya tenía asignado al nuevo presidente y la comisión, incluso los miembros de la comisión en esta última sesión dijeron que habría que esperar hasta el día jueves. Sesionamos el miércoles y el jueves supuestamente ya íbamos a tener nuevo presidente. Bien. Y por eso tampoco no podemos tomar mayores decisiones sabiendo que o creyendo que ya se va a designar y el jueves no sucedió eso. Por eso yo el día de hoy también estoy mandando un documento a la mesa directiva del Congreso para que la traslade a su vez al Consejo Directivo para que tomen acciones sobre esto, porque realmente se tiene que definir cómo es que se soluciona el tema de la presidencia de esta comisión sensible y ahí eso se tiene que resolver, digamos, de manera inmediata, porque no podemos estar pensando en que ya se va a nombrar, se produce esta suerte de periodo en el que no sabemos nosotros qué va a pasar, hay una incertidumbre y entonces no podemos, una comisión de esta naturaleza no puede avanzar en esta incertidumbre, ¿no? Congresista, hablando de incertidumbre, también hay incertidumbre en la Universidad de San Marcos. El examen de admisión ha sido denunciado que ha estado plagado de una serie de irregularidades. Entendemos que han convocado al rector de San Marcos para hoy día a una reunión. Sí, miren, nosotros desde antes que se diera el examen de admisión ya habíamos advertido a algunos parlamentarios por las quejas y las denuncias que se venían haciendo de que este examen en realidad era un proceso que no podía darse de manera regular, que ya se advertía una serie de problemas. Por ejemplo, para mí el problema principal que se ha generado con este examen es la exclusión que se ha generado en relación a muchos estudiantes y jóvenes que querían postular a la universidad y se les ha limitado el derecho porque justamente hay una brecha digital muy fuerte. En estas circunstancias, además de crisis, los jóvenes de los sectores sede, cómo hacen para adquirir una computadora, para adquirir internet, para adquirir un programa, etcétera, y dar un examen. En realidad hay una exclusión que se produce. Se habla de un aproximado de 14,000 jóvenes que quedaron al margen de este examen porque no tenían los recursos. Y luego se denuncia ya cuando se ha dado el examen, aún advirtiéndose esta suerte de problemas, se ha generado una polémica muy fuerte ya sobre el examen mismo, porque hay una serie de irregularidades, se han detectado plagios, se han detectado que
varios estudiantes, por ejemplo, no pudieron acceder a la totalidad del examen, y yo creo que eso es un problema gravísimo, y en ese sentido el congresista Daniel Olivares y mi persona han dirigido un documento a la SUNEDU y al rector de la Universidad San Marcos para que el día de hoy podamos sentarnos en una mesa de diálogo con los estudiantes y buscarle una solución a este problema. No podemos convalidar una situación de esta naturaleza. Sí. Algunos dirigentes estudiantiles están planteando un nuevo examen de admisión. ¿Usted cree que es viable un nuevo proceso de admisión? Yo creo que había que evaluar ese tipo de posibilidad. Habría que evaluarlo porque habiéndose generado este problema de una exclusión, primero, importante de una gran cantidad de jóvenes. Segundo, con las irregularidades del examen mismo, creo que lo que amerita es buscar una salida razonable a este tema. En otros países ya se ha dado, por ejemplo, la Autónoma de México ha realizado su examen de admisión presencial, prestando una serie de, digamos, instalaciones con seguridad para tener el distanciamiento social. Sí, y entonces, claro, ¿por qué en nuestro país y la San Marcos no podría realizarlo? Olvecita, San Marcos tiene uno de los estadios con mayor cantidad de aforo, más grande, uno de los más grandes del Perú. Ahí podrían fácilmente ingresar miles de estudiantes. Exactamente, miren, con la infraestructura que tiene la San Marcos, en realidad yo creo que la posibilidad de un examen presencial es bastante viable, ¿no? Y si dicen que aún así no se alcanza, tendríamos que pensar en fórmulas incluso de cómo dan los jóvenes examen por grupos, ¿no? Y entonces así, sin exponer, digamos, a la población estudiantil, y con las medidas del caso, podríamos generar una salida mucho más, yo creo que no solamente viable, sino que no excluya en esta situación, sobre todo de tanta precariedad, a muchos jóvenes que seguro tienen todas las capacidades, pero hoy más que nunca se quedaron sin recursos. Gracias, congresista Mirta Vázquez, vicepresidenta de la Comisión de Ética, muy gentil por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días.